La clase de hoy, que es la clase 3, vamos a ver una serie de cosas. En primer lugar, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver los conceptos aprendidos hasta ahora y las herramientas de la última clase. Para hacerlo vamos a rever el ejercicio que tenían de tarea optativo, así que quienes no lo pudieron realizar o no tuvieron tiempo, no hay problema, está bueno que conozcan la actividad y ver cómo la resolvieron sus compañeros. También lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco más al fantástico mundo de las tablas de atributos. Vamos a conocer un poco más sus características, los tipos de campos y aprender a editarlas, que creo que ese era uno de los objetivos que deben tener la mayoría de ustedes. Y finalmente vamos a aprender a unir tablas, o sea, a unir bases de datos distintas, y vamos a ver cuáles son los requerimientos y algunos tipos de relaciones que existen según sean las condiciones de relación. Antes de avanzar, queremos avisarles que si estamos siguiendo el programa que subimos nosotras, estamos adelantando contenidos, ¿sí? Estamos haciendo una reestructuración, estamos dando contenidos de la unidad 3, porque creemos, en base a las clases anteriores y las dudas que han surgido, que era más interesante o mejor para ustedes conocer primero el manejo de información y tablas, ¿sí? Bueno, Vero, si querés tú o sigo yo. Bueno, entonces en la clase pasada vimos los distintos modelos, digamos, de representación espacial, el raster, que bueno, no nos vamos a, como dijimos, en este curso no lo vamos a ver, pero bueno, ustedes se lo han encontrado en forma de modelo digital de elevaciones, por ejemplo. Es una estructura de información distinta, en forma de celdas o de grillas, que tienen tamaños, digamos, fijos, y que permiten hacer otra serie de, digamos, lo que da cuenta este tipo de datos son datos que tienen una continuidad espacial, digamos, ¿no? Que van variando a lo largo del espacio. Entonces, bueno, se utiliza para esa clase de cosas, para hacer este tipo de operaciones. Un ejemplo claro, bueno, de imagen raster son las imágenes satelitales, como bueno, ya más o menos hemos visto en la clase anterior. Por otro lado, tenemos el modelo vectorial, que es el modelo que se usa, bueno, incluso en los programas de edición de imágenes, pero con la diferencia que en el GIS, este modelo vectorial tiene asociada una tabla de atributos y una asociación geográfica, ¿no? O sea, un índice geográfico, un índice espacial que refiere a cada objeto como entidad tiene estas características asociadas. Eso nos va a permitir, como vamos a ver hoy, hacer, bueno, la clase anterior vimos cómo consultar esa información de las tablas, esta clase vamos a ver cómo generarla, cómo unir, cómo es esa estructura. O sea, van a poder un poco desarrollar un poquito más la lógica espacial, por eso hicimos este cambio, digamos, antes de pasar a la parte de GPS y de importar datos y de que ustedes sepan cómo pasar datos de Google Earth, nos parecía un poco más importante, en base a las dudas que fueron surgiendo, que ustedes puedan comprender cómo pensar espacialmente estos modelos, y bueno, básicamente por eso las tablas son tan importantes, ¿no? Cómo manejar esta información, cómo estandarizarla. Bueno, después vimos las escalas de análisis versus las escalas cartográficas, bueno, cómo depende de la escala de la pregunta que tengamos, va a ser la escala de los datos que vamos a necesitar. Digamos, la resolución de esos datos va a depender, o sea, por ahí tenemos una pregunta y vamos a tener que decidir qué resolución de datos vamos a tener que obtener y vamos a tener que generar en base a esa pregunta. Por eso la escala de análisis hay que, bueno, uno la puede ir definiendo, pero bueno, es algo que hay que tener en consideración. Y esto es distinto a la escala cartográfica, que tiene que ver con la representación, cómo se representan los datos espaciales en los modelos, digamos, ¿no? Ya hemos visto esta cuestión medio dislexia que nos ocurre de pensar que las escalas chicas son las escalas más específicas y las escalas grandes son las menos específicas, cuando es al revés. Las escalas grandes, digamos, son las más específicas y las chicas son las más abarcativas, digamos. Por eso el denominador de las escalas, 1 en 100.000, 1 en 500.000, digamos, son escalas más grandes, más chicas. Ahí está bien, lo que pasa con escalas más chicas. Claro, y una escala de 1 en 10.000, 1 en 5.000 son escalas más grandes.
Después vimos cómo el IGN tiene como estandarizado más o menos cómo son esas escalas, entonces normalmente cuando digamos, estamos trabajando en un modelo que es muy específico, un grupo de investigación, uno puede hacer lo que quiera con la escala, pero cuando vamos a estar por ahí trabajando con un organismo público o en el marco de un organismo público, a veces conviene esta escala estandarizarla con digamos, los estándares cartográficos, que son, bueno, uno en 10.000, uno en 5.000, uno en 50.000, como tratar de mantener un poquito esos estándares, y en base a eso, básicamente vamos a decidir, como habíamos visto, cómo vamos a visualizar los datos. Por ejemplo, yo puedo tener un montón de polígonos de las manzanas de un barrio, por ejemplo. Ahora, si mi escala va a ser 1 en 50.000, no lo voy a ver eso. Entonces, lo que voy a tener que decidir ahí es que, bueno, entonces, esa escala la voy a trabajar con determinados entidades espaciales, con determinado tipo de vector. Bueno, con un punto, que yo sé que un punto lo voy a poder expresar, con un símbolo y lo voy a poder ver en un mapa de 1 en 50.000. Entonces, bueno, como que de a poquito son varias capas que vamos viendo, que se van interconectando, como que ustedes empiezan a entender cómo funcionan los modelos, los va a ayudar eventualmente también a entender cómo comunicar la información y qué preguntas hacer al respecto. Y finalmente... No sé si a todos les pasó, pero se me congeló Zuka. Sí, a mí también, Sí, y pensé se que era congeló. yo. Sí, Bueno, sí, se congeló. entonces, continúo yo. Como ella venía diciendo, otra de las cosas que vimos fueron las herramientas de medición, y que sobre estas trabajamos puntualmente tanto en el ejercicio del práctico de la clase como en el integrador. Entonces, vamos a ello. A ver, ahí está. Este fue el ejercicio integrador. Y lo que queríamos consultarles a ustedes es qué dudas surgieron en el desarrollo o en el proceso de resolución de consignas. Brevemente les contextualizamos el caso, que nos parece que es una de las formas más didácticas de aprender a usar SIG, en casos concretos, puntuales, en el cual ustedes tenían, a partir de un foco de incendio, que calcular un par de cosas asociadas a la resolución por parte de un organismo del problema. Entonces, bueno, simplemente les pedimos que hicieran todas cosas que veníamos trabajando en esta unidad, en la clase 1 y en la clase 2. Así que bueno, ¿dudas que hayan surgido en la resolución? Hola, yo sí tengo una duda. Dale, mira. Viste que te había escrito por el Classroom. Sí. Tuve el primer problema, que creo que es lo que le pasó a otro compañero, que es que las capas, después de reproyectarlas, me desaparecía la de la provincia. Hice lo que me dijiste de eliminarlas y volverlas a subir todas, y ahí lo solucioné. Perfecto, bien. Pero el problema que no pude solucionar es el tema de para hacer las medidas, ya sea de área o la de la distancia, los valores que me daban eran ridículos, me daban como en centímetros, como que estaba todo muy cerca. Entonces eso no sé, no lo pude hacer. O sea, estuve jugando con la herramienta de medir y de ir guardando, eso sí, pero bueno, los valores que me daban me parecía que no podían ser. Bien, lo que yo quiero comentar respecto de eso es que no solamente era una cuestión de quitar las capas y volver a cargarlas, sino de cerciorarnos de que sean las capas que estuviesen correctamente georreferenciadas. ¿Eso lo chequeaste? Sí, porque yo lo hice 2 veces y había jugado con lo de eliminar la no reproyectada como para no tenerlo, pero, o sea, estaban todas juntas y la de la provincia, cuando ponía suma la capa o algo así, no aparecía tampoco en el proyecto como Muy en otra importante. parte. Recuerdan que durante toda la semana pasada trabajamos con al menos 4 o 5 capas distintas de provincias de Buenos Aires, en diferentes sistemas de información, de referencia. Lo que nosotros les sugerimos como una ayuda a memoria para no tener que depender de abrir cada capa y chequear en qué sistema está, era nomenclarlas de manera tal que ustedes rápidamente puedan identificar qué capa estaba en qué sistema de referencia de coordenadas. Yo estimo que esto que te pasó, Mile, puede tener que ver con que la capa que estabas cargando a tu proyecto no estaba en PostGar, o se llamaba, la habías nomenclado como tal, pero no estaba georreferenciada según ese sistema. ¿Puede ser eso?
¿Querés compartirnos Lo vi, pantalla sí. vos? Ah, bueno, sí, Sería comparto. mucho más práctico. Dale. Dale, voy a buscar el proyecto y ahí comparto. Me dice que si yo lo comparto voy a cancelar tu No compartición. hay problema, dale, cancela mi compartición. Estamos por ahí. Perfecto. Me está viendo ahí. Pará, dame un segundo que está Berito ahí tratando de entrar, pobre, la tengo en capilla. Bien. La primera sugerencia que te voy a hacer, Mile, y esto va para todos, vieron que Mile tiene a la izquierda 2 paneles que vienen por defecto cuando instalas QGIS. El de abajo, todos lo conocen, ya lo sabemos usar, es el panel de capas. Y el de arriba es un panel que se denomina panel de navegación o navegador. Ese panel no solamente resta espacio en este caso, sino que no lo vamos a usar, así que podés cancelarlo tranquilamente. Acá con la flechita ahí está. Sí. Bien, ahora, perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que mirar de un proyecto si es que queremos trabajar en planas? Eso es lo que no sé, en uno de los comentarios me pusiste que chequeara que tienen planas y ahí no sabía muy bien si... Un sistema de coordenadas planas son así le denominamos, como muy grosso modo y burdamente, a las coordenadas cartesianas, ¿sí? A los planos 2D. Habíamos visto que este práctico tenía que estar proyectado en PostGar 2007, Argentina 4, que es la faja central. Entonces, para chequear si el proyecto está en ese sistema, ¿a dónde tendrías que ir? Acá abajito. Dale. Que, ahí mismo te lo dijo, no sé si todos vieron, que cuando Mile puso el cursor, el puntero, por sobre el botón del SRC, ya mismo el SIG es rebotón. Esto sépanlo, el QGIS, siempre que desplazas sin presionar el botón, el puntero sobre las cosas te va a decir qué es, cómo está configurado, así que ahí ya te está tirando un dato. Está bien, está en PostGar, está en la faja correcta. Ahora, el resto de las capas, vos decías que no veías provincia. Ahí las ves. Yo cuando... sí, lo logré hacer. Lo que tuve que hacer fue... cuando yo había cargado la del ejercicio 2, que ya estaba en PostGar, y lo que hice fue igual como cargarla, reproyectarla, borrarla y volverla a subir. Y ahí me quedaron todas. Bueno, no sé si es que era de... Exportaste. Sí, eso. No sé si es que era porque estaba en otro ejercicio, como que la había guardado en otra carpeta, o qué, por las dudas probé esto de borré todo. No estaba originalmente proyectada, no habías guardado la proyección seguramente. Lo que decimos con Puede Zucca ser. es que estaba mal proyectada. Y ahí me quedaron todas juntas. Bien, perfecto. Y pudiste lo de las medidas. Bien. Pero cuando hacía lo de las medidas, por las dos, no sé, yo iba acá, que les cambié los colores, jugué con eso que estaba en la actividad, como para que no quedaran tan... Pero por ejemplo acá, no sé, quería medir líneas, no sé, se ve ahí, yo chequeaba que estuviese en cartesiano, muy bien, sí. Por ejemplo en kilómetros, que es lo que asumía, y cuando medía acá, creo que esta es Villa Levina o algo así, me daba valores que a mi entender es ridículo. ¿Alguien tomó nota, como pedimos, de cuánto tenía que dar el primer valor o las distancias? Sí, yo tomé nota. Sí. Bien, Mati, ¿nos querés contar qué resultados obtuviste? Esta localidad, Dale. ¿qué localidad es? ¿Pudieron hacer el info y saber qué localidad era? Ah, no, eso no. Espera que abro el coso. ¿Alguna que le tire la pista a Mile de cómo tiene que hacer para saber qué localidad es esta? ¿Se me escucha? Sí, claro. Ah, ¿qué tal? Yo saqué como habíamos aprendido en la clase pasada, con la tabla de contenidos lo saqué. Muy bien. Muy bien, ¿Cómo tendría que ser entonces? Era botón... Sí, exacto.
Claro. Tenés dos formas. Pero Una yo lo hice sobre el info. punto. Yo lo hice sobre el Claro. punto con botón derecho. Perfecto, está bien, es una forma. Una forma, la Tenés selección. esa forma y tenés No la con de la info. Con el botoncito ese. Hermoso, ahí va. Y Bueno. ahí sabemos que esa es Villa Alpina, ¿no? Calamuchita, ¿no era? Ah, o bueno, sí, es verdad. El de Villa Alpina. Calamuchita. Sí, sí, El sí. departamento es Calamuchita, la localidad es Villa Alpina. ¿Sí? Muy Sí, bien, exacto. ahí Gandini leyendo los campos. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, ¿viste? Vieron que con el info, a veces si le pifiás en el puntito, está bueno lo que hiciste de ir a la tabla, porque a veces puede ser que cuando vas al puntito tocas el polígono de atrás y te da la información esa, pero está muy bien ahí, sí, es Villa Alpina. Y ahí yo tengo los resultados más o menos como para que, a ver, no es exacta, esta actividad no era exacta que me digan 5.13, sino más o menos. Los puntos. Y alguien sacó, por ejemplo, está bien, este no tenía, justamente este es el único punto que no está asociado a un sendero, A una digamos, ruta. a ver, ruta. claro. Estas redes viales, chicos, son caminos, son rutas. Entonces, si estamos hablando de bomberos que tienen que trasladarse en el autobomba o cochebomba, como se llame, de un punto a un punto, no pueden ir atravesando campo travieso, Exacto. tienen que ir Bueno, por... a Villa Alpina tienen que ir, sí, o sea, bueno, era el único caso donde sí iban a tener que hacerlo, o no está O no. registrado algún camino rural, digamos, o sea, yo tengo la imagen de Google embebida en mi GIS, que después en todo caso se las comparto para que lo vean cómo se ve, y sí hay no está registrado algún sendero, digamos, vecinal. Pero igual podían sacar la distancia lo mismo. ¿Qué distancia les dio? 6.46 me dio a mí. 6 Sí, kilómetros. 6,6. Perfecto, muy bien. Perfecto. Muy Y ahí, Sí, kilómetros. Mile, una cosita, vos también te había dado eso. Mira, probá a medir de nuevo. Lo que no te cambió es la unidad, que creo que eso es un Claro, bug. ahí. Mirá, Capaz iba a configuración, ¿no? Poné No, kilómetros. porque está en metros, claro, eso, ahí. Ahí está. Lo que pasó, a ver, no, igual ahí te está dando raro. Me da como 0,070 metros porque no llega como a kilómetro, entiendo. Entonces acá no se me acumulaba nada. Que en la actividad 2, cuando habíamos jugado, sí tenía valores con sentido. Claro, como que no te pone en kilómetros igual. Y Raro. es rara la medida que le da. Claro. Sí, es como si pones en kilómetros te da el metro, si pones el metro te da en centímetros, te da como la medida anterior. Sí, Es como que es un error del programa, Claro. porque si, por ejemplo, ¿no? Si esto fuera, mira, Ahí. Sayu tiene el mismo problema. Sí. Es raro porque, o sea, si fuera un problema de que reproyectaste mal o algo, te pondría mal la distancia, pero acá vos pones kilómetro y te pones metro. Es algo medio extraño. Te Ustedes pregunto. probaron y cerrar el proyecto, ¿no? Eso sí lo hicieron. Sí, lo acaba de abrir de cero. Yo lo que sí. estimo de esto es que podemos ir, mirá, si cerrás la ventana de medida, y esto ya les queda a todos, existe una forma que es configuración en el menú de arriba, si no me equivoco, en opciones. Vos acá... Sí, yo acá estuve chismeando. ¿Pero no Creo tocaste que nada? No, por las dudas no toqué nada porque dije, la voy a arruinar. En Pero en algún lado, En algún lado vos lo que tenés es para setear la unidad de medida, como para que quede por defecto. Ahí está. este de acá. Probá, a ver, hace clic en metros, ¿viste donde dice metros? Y poné kilómetros, a ver qué pasa. Y lo de medidas de superficie también estaba en metros, no sé si me lo Poné está- kilómetros cuadrados, kilómetros. dale a aceptar y probemos. No, Se dice metros. Y ahí pone kilómetros ahí, sí. no, igual. Es un error del... ¿A alguien más le pasó esto? Sí, a Sayu. Bueno, Y me pasó lo mismo con área. Cuando quise medir el área, que hice como que se te hace un dibujito, también me tiraba como que era 0,030 metros. A ver, anda a configuración donde dice configuración de medida del recuadro de ahí mismo, ¿no? No, de la misma ventana del medidor. Herramienta. Sí, a ver perdón. si. La configuración. No, te Que va donde es el Es lo mismo. Sí. Pero, a ver, y en CRC, anda a CRC de nuevo.
usar CRC del proyecto. Está bien esto. Qué raro, che. Es raro. Bueno, esto claramente es un bug, porque, a ver, Sí, es un problema del programa. un problema ¿no? del programa que se bajaron, puede ser que sea de, miren, puede ser que ustedes dos hayan bajado justo una versión que el resto no, y que nosotras tampoco, y que tenga ese defecto. Igualmente lo vamos a seguir explorando. Hagamos una cosa solo para probar. Poner elipsoidal de una, a ver cómo cambiarle la opción, poner elipsoidal y volver a medir. Pero en kilómetros. Igual sí, que es como, te baja, viste sí. que te baja la unidad. O sea, te la degrada. No sé por qué. Es como que es tan chiquito la distancia que es imposible medirla en kilómetros. Y además no es que, o sea, porque si fuera que proyectaste mal el mapa, o sea, las demás capas no se verían como se ven tampoco. Me llama bastante la atención. Bueno, esto es Yo por las dudas lo hice como 3 veces, o sea, eliminé todo, lo volví a hacer el archivo, todo, y siempre me da lo mismo, como valores, pero... ¿A alguien más le pasó? Solamente a Mile y a Sayu. Yo tenía otro problema, no con este ejercicio, sino con prácticas de los anteriores que estábamos haciendo, que siempre no podía cambiar a metros o kilómetros, me ponía unidades de mapa. Eso generalmente ocurre cuando no estás cuando no tenés sistema de referencia de coordenadas. Sí. ¿Te fijaste que estuviese bien proyectado? Porque generalmente cuando el proyecto no está proyectado, el entorno no sabe en qué medir. Porque te dice, bueno, en realidad no tengo referencia, te lo voy a medir en unidades de mapa, que es lo que estás viendo, te dice. Sí, fíjate en la parte inferior derecha de la pantalla, a ver si efectivamente, porque como nosotros hubo un ejercicio que le hicimos anular la proyección, capaz que te quedó eso. Chequea que no esté anulado. Por eso tanto les insistimos con los sistemas de proyección, porque es muy importante para realizar todo tipo de análisis o de medida, o después van a ver para los geoprocesos. Dice que... No, la escala de abajo tampoco. Mirá, la escala, recuerden que acá Javier pregunta si no tiene que ver con el tipo de escala. Recuerden que simplemente es de la vista, o sea, de lo que estamos viendo de las capas, de las geometrías. Si nosotros alteramos eso, simplemente alteramos lo que vemos, nada más. ¿Sí? Bueno, pero ahí la escala está indicando que la escala es muy chica. O sea, acá hay un tema de la proyección. 1:4. Sí, está la proyección rara. Pero tiene que ser 53:46. Sí. A ver, Mile, en ayuda, fíjate si está... Quiero ver la versión que tenés instalada donde dice acerca de... A ver. Sí que es la 3.10.13. Ustedes dijeron la 14. Sí. Bueno. Yo la había bajado, no sé, una semana antes del curso, entonces no la actualicé. Sí. No hay problema, no hace falta, pero bienvenidos al mundo del software libre y open source. Acá tenemos el mejor ejemplo. Claro, puede ser Nosotros tenemos la 14. Que hayan corregido un bug y que justo te bajaste la .13. Que, por eso es como que lo que ocurre con eso del open source es que se corre la bola de cuál es la mejor versión. Entonces la mejor versión ahora es 3.10.14 y todos usan esa, porque a veces estas pueden tener una inestabilidad. Mira, lo que te propongo es que probemos a después reinstalar el QGIS y ver si esto sigue ocurriendo y si hay algo de todo esto que se nos esté pasando. Lo que te voy a pedir es que en algún momento, por ahí en el recreo o después lo podemos ver, que nos mandes a Laura y a mí las capas, así las vemos y las examinamos bien y vemos si no hay alguna cuestión de algún algoritmo, alguna cosa que no se hizo, que no se proyectó bien o lo que sea, para poder ver un poquito mejor eso. Capaz estoy segura, Suki, que es un bug de la versión esa. Sayu debe tener la misma. Sayu, ¿te fijaste? Perdón, ¿cómo me fijo? ¿Qué versión tengo? Bueno, está bueno. Mira, vas a ayuda, Mile. Perdón, ahí que se me... ¿Ayuda? Ayuda, acerca de... Y ahí les va a decir qué versión de QGIS tiene. Y que como verán, o sea, todos estamos manejando la versión 3.10, joya. ¿Qué pasa? Como les dijimos en la primera clase, de esas versiones hay actualizaciones constantes. Esta es la actualización número 13. 13A.
Ah, no, A Coruña es el cosa, 13. Entonces, nosotras tenemos la 14. Creo que la mayoría de ustedes, por el tiempo en el que se lo descargaron, tienen la 14. La 3.10.14. Y esa tiene ese problema resuelto. Que alguien lo debe haber notificado. Sayo está escribiendo en el Sí, chat. ya tiene la 3.16. Tiene una versión igual que la mía y que otras, la Hanover, que es la 3.16. Ah, bueno, tienen la última. Pero a mí me funcionó bien. Claro. Bueno, Sayu, vos también si querés mandarnos tus capas para que las veamos. Bueno, lo que podemos enseñarles, lo que podemos enseñarles es que nos manden el proyecto y las capas, cada una, para que podamos ver el entorno del proyecto y ver cómo el proyecto levanta y que podamos rastrear, a ver si se puede rastrear el error. Después si querés, Paisy, le podemos en algún punto, les enseñamos cómo hacerlo, cómo enviarnos eso, y entonces ya nos queda esa enseñanza para que si alguien más tiene problemas nos pueden mandar todo lo que están haciendo y lo rastreamos. Genial, eso era algo que les iba a decir, si nos Gracias. enseñaban. Sí. A mandar proyecto y capas. Claro, porque a mí me quedaba la duda de si hago las cosas bien, entonces digo, bueno, de una forma, la forma de chequearlo era mandárselo a ustedes, y después me puse a pensar, pero no, ¿cómo le mando? Si yo tengo las capas guardadas, o sea, no sabía cómo hacer eso, me imaginé que algo que tradicionalmente se hace en los cursos de GIS, lo que pasa es que este es un curso intensivo, comprimido, virtual, donde nosotras no tenemos tampoco tiempo de andar corrigiendo 36 trabajos, pero generalmente lo que se suele hacer es, o se piden capturas de pantalla de ustedes, que eso igual nos pueden mandar, si tienen dudas, una captura de pantalla, o les vamos a enseñar, como decía Vero, a mandarnos el proyecto y las capas, para poder cargar nosotras lo que ustedes ven. Sí, porque me interesa que las chicas nos manden eso, porque si es un problema así de este tipo, por ahí arrastren más errores en las cosas más complejas que hagamos. Entonces es más fácil ver si nos escapó alguna cuestión para verlo. Pero sí, lo ideal sería que por ahí nos manden por capturas de pantalla y todo. Pero igual nada, les va a servir enviar proyectos, les va a servir porque lo van a tener que aprender eventualmente. Así que, bueno. Y les quería consultar a raíz de esto que estamos viendo. Yo me fijé en las capas y tengo un sistema de referencia que es el 4326, ¿no? Pero el proyecto lo tengo en Postgres. Y me funcionó bien. ¿Tendría que reproyectar todas esas capas? Sí. Te va a funcionar, pero está mal. Lo correcto, esto lo vimos en la primera clase, lo correcto es que estén todas en el mismo sistema de referencia. Algo que está buenísimo que hayas mencionado es que si vos estás en geográficas como WGS 84, es probable que las medidas te den parecido. Entonces vas a decir, bueno, no hace falta reproyectar. ¿Qué pasa? En realidad lo ideal es hacerlo en cartesiano. Es lo que te va a disminuir el error al mínimo. Además, se supone que tenés que trabajar todas las capas en la misma proyección que el proyecto, no pueden estar en distintas. Porque quizá el día que te aparezca un error no lo podés identificar. Aparte es el modo correcto de operar como operario GIS. Sí, porque lo que está ocurriendo es que el programa está forzando a la capa a que tenga una forma que no tiene. Entonces está bien. Mira, te cuento una experiencia personal al respecto. Yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura y me tenían recontra cortita porque la profe era Nora Lucioni, que es la que enseña geógrafa, o sea, que me tenía cagando, básicamente. La cosa es que tenía un compañero yo que teníamos que generar unos proyectos y teníamos que esta información pasarla a otro organismo público, o sea, que teníamos que poder compartir esta información de forma correcta. Lo que pasó es que este chico no se dio cuenta de la proyección al vuelo, no se dio cuenta, ¿sí? Y tenía las capas, como habíamos estado utilizando capas que nos habíamos bajado de distintos organismos públicos, y algunas de estas capas, había organismos públicos que no tenían estandarizado en qué proyección la tenían, él tenía cosas como eso, en Campo Inchauspe, previa a 1992, y nos dimos cuenta cuando nos mandó el proyecto y lo quisimos levantar, nos empezó a hacer un quilombo bárbaro el GIS porque estaban todas en distintas cosas, y él no se había dado cuenta, porque había forzado a todas sus capas a tener esta forma, y había sacado malos cálculos de, por ejemplo, áreas cultivadas. ¿Entendés? Entonces, digo, por ahí parecen como que ahora, o sea, vos lo ves y no,
para el uso que le estamos dando no es tanto, pero eventualmente si alguno de ustedes sigue por este camino, a veces puede tener implicancias, digamos, complejas. Imagínense que si sos profesional, yo como profesional de esto, si me mandan algo, me lo mandan en 5 capas en distintas cosas, con un proyecto en otra, y ya lo voy a evaluar, no me parece que esto esté correcto. Entonces, bueno, lo ideal es poder ya de una arrancar así para no tener que después desandar el mal hábito, digamos. Porque a veces eso, puede pasar que después, o sea, querés hacer un trabajo más serio y tenés que volver a hacer cosas como reproyectar, que es ya seguir el hilo es un montón. Entonces, traten de... Más si esta información ustedes están aprendiendo para sus investigaciones, sus tesis o lo que fuere en particular, está bueno ser prolijos desde el principio. Eso siempre es clave. Les va a ahorrar mucho laburo después. Trabajar siempre en el mismo sistema, tener como alguna suerte de esto preestablecido. Es decir, bueno, yo trabajo en planas, en cartesianas, trabajo en tal sistema. ¿Sí? Acorde a su área y demás. Les va a resolver... Pero de última, si vas a elegir trabajar con WGS 84, ponele que vos acá después del curso dices, bueno, pero yo quiero trabajar con WGS 84 y listo. No hay problema. Aunque me dé un poco de error, pero por lo menos que esté todo en el mismo en la misma proyección. Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar en geográficas, en WGS 84, pero porque Claro. no vamos a tomar medidas, no vamos a hacer ningún proceso o cálculo que requiera necesariamente que estén en planos. Pero bueno, ¿algún otro duda, consulta? Obviamente que durante el resto del curso, si no han podido hacer la ejercitación, la pueden hacer más adelante y consultarnos en privado o mismo en el Classroom. Preguntémosle más o menos cuánto les dio. Yo tengo acá más o menos los datos como para que me vayan compartiendo. A ver, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene el área de incendio? ¿Alguien se anima? 288 me dio a mí, 9. 288,9. A ver, ¿alguien más? Sí, anda por ahí. A mí me dio, espérame que abra el PDF. A mí me dio 261. A mí me dio lo que serían 87 hectáreas, casi 86,7 hectáreas, 867.000 metros cuadrados. Habría que pasarlo a kilómetros, pero igual no me parece que te dio mal. No da, claro. No. Entre 250 kilómetros cuadrados más o menos está dentro. Yo lo hice como muy detallada la medición, y me dio 250 kilómetros Yo cuadrados. acá lo voy a tratar de replicar, les aclaro a todo que estoy en geográficas, que es lo que no tenían que hacer, pero es porque yo tenía el proyecto así seteado por si surgían dudas de reproyección, para hacerlo de cero. Pero a ver qué me da a mí. ¿Cuánto tenía que dar, Suki? 250 kilómetros cuadrados aproximadamente. Bueno, estoy en geográficas, puede que haya un... Vale, abro el mío más fácil. Pará. Es que estoy midiendo, qué boluda, no tendría que sacar áreas, claro. Que diga, estaba sacando el perímetro, chicos. Esta profe estaba sacando el perímetro, ahí va. Geografía a marzo. No, ¿cómo es geometría? A marzo. Ahí está, perfecto. ¿Lo ven? ¿Marco? Sí, ahí va. Bueno, a mí me dio, fíjate, bueno, acá tenemos un ejemplo. Yo lo medí con el proyectado, ¿cierto? Y lo medí así, exacto. Y me dio 250 kilómetros, kilómetros cuadrados. O sea, que ahí nos dio 8 kilómetros de diferencia. ¿A alguien más le dio 280? Bueno, habría que ver, digamos, dentro de lo que era el ejercicio está bien. Vamos a aceptar hasta 280 está bien. Pero bueno, era aproximado. Ahora, Marco, yo te iba a preguntar una cosa. La distancia, ¿me podés decir qué te dio de distancia, por ejemplo, Luti al área de incendio? Luti es el punto más al sur de... ¿Desde dónde, perdón? Ah, Luti. Luti. Recuerden que era siguiendo más o menos la ruta. Eso lo recuerdan, que Claro. no era en línea recta. Sí, salvo Villa Alpina, que no hay. Y ahí me da más o menos, a ver, en kilómetros, 16 kilómetros más o menos, 17. A mí O sea, también. siguiendo una línea recta por el borde de la ruta, digamos. Porque yo hice recta.
Yo hice Sí, trampa. recta, y hice acercándose un poco Claro. al camino. La idea es que siguieran. Vieron que Seba preguntó la clase pasada que en línea recta no era real y le dijimos que igual podía hacer esa medición siguiendo el camino. Bueno, Sí. la medida que ahí me dio fue más o menos la de 20, algo, que vieron que nos va a dar distinto a P y a mí porque lo tenemos proyectada y ella no. Igual, claro. O sea, que 20 kilómetros sería la mejor, sería como digamos, la distancia correcta. Pero eso a ver, chicas, les dio bien. Lo que pasa es que acá lo hacemos con mayor grado de precisión. En mi caso hice trampa porque estoy usando, ¿ven ese cuadradito rosado que aparece? Claro, eso quería preguntar. ¿Cómo hacías eso? Sí, Bueno, eso no lo pude no lo hacer. vamos a aprender en esta clase, sino cuando aprendamos a digitalizar. Es un pequeño truquito para ser más precisos con las medidas que tomamos y cuando dibujamos también. De todas formas, no se la enseñamos porque en este caso era una medida aproximada. 16 kilómetros está bien, porque ustedes lo que hicieron en ese caso, ya les muestro lo que hicieron, fue sacar una línea más o menos así, estimo, ¿no? Como claro. hermosa. Claro. Bueno, y ahí te da, a ver. No, ahí me dio igual, deben haber hecho como... Ponele, ahí me dio 17, por ejemplo. Está bien. Para la distancia del punto B de los caminos me llevé de la información que estaba en la tabla, digamos, por los tramos. Claro, y yo iba a preguntar eso, porque Está también bien que había una medida info ahí. elipsoidal, pero bueno, Claro. eran coherentes las medidas, o sea, para no estar... Sí, lo que tuve que hacer es subsegmentos, pero bueno, es más fácil que ir... Mira, Marcos fue ahí un poquito más en la... Parece que hay que trabajar con análisis. Ahí aclara que la longitud es elipsoidal y la medida que tomamos con las reglas es cartesiana, pero bueno. Claro, está muy bien igual esa operación que hiciste, digamos, después la podés empezar, o sea, eso después le vamos a enseñar a hacer la automática. Lo que pasa es que esa medida que está en esa tabla es una medida que fue sacada por el IGN en otro modelo y que te va a dar, igual te dio aproximado, pero te va a dar distinto, porque está en la tabla eso. Está bien igual lo que digo, como mecanismo de consulta está bueno que lo hayas explorado. Pero bueno, acá la idea era más o menos utilizar esta herramienta. ¿Y qué más les dio? Por ejemplo, la cumbrecita, ¿cuánto les dio? Yo medí la ruta, digamos, directamente. Claro. Perfecto, sí, la idea. Es la idea. ¿Y cuánto te dio? La de abajo, la de Loti, 24 kilómetros. O sea, agarré y hice el icono ese de identificar el objeto espacial, hice clic derecho en la ruta y ahí me arrojó la distancia, digamos, en metros y lo pasé a kilómetros. En ese caso son 2 rutas. Claro, bueno, la idea, eso es una forma, pero la idea era que usen la regla en este caso, ¿no? Pero bueno, está bien, igual que hayan explorado eso, está buenísimo. Y bueno, te da 4 kilómetros, pues hay un tramito ahí que yo estoy viendo que tiene como, que te cambia un poquito la medida. Igual esto, chiques, me encanta porque es una gran lección y está buenísimo que lo estemos viendo, que es algo que yo siempre repito y repito, que es que en GIS no existe una receta, una sola fórmula de resolver las cosas. Sí hay procedimientos estandarizados, sí hay herramientas más adecuadas que otras, pero ya ven que en un mismo problema surgieron diferentes formas de resolver, a pesar de que nosotras lo habíamos pensado con la herramienta que les enseñamos, que era la idea de esta clase. Pero... Y a ver, y bueno, la cumbrecita, ¿cuánto les dio? La cumbrecita está acá. Arriba más al norte, digamos. Era muy complicada la cumbrecita. Y tenían que meterle... A mí me dio 52 kilómetros. Siguiendo toda la vial que es secundaria, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, ahí me dio 43 más o menos, pero bueno, está bien, 52 aceptamos. Mis bomberos la están pasando re mal, estoy como... Vos estás... Yo fui re vaga y como no había camino directo, pensé que no había que hacerlo. No, está bien, o sea, bueno. ¿Sí hay? Perdón. No, claro, tenía que agarrar varios caminos para llegar. Bueno, a ver, y sacando... A mí me dio como 75 de la cumbrecita, pero capaz que agarré caminos más lejos. No, claro, puede ser. Ahí activé la capa de las terciarias, que la había desactivado porque es muy pesada.
Claro, Bien, ahí va. sí, combinaron, me encantó, ahí va. Bueno, y Yacanto, que está re directo desde el camino, más o menos, ¿cuánto les dio? 14 me dio a mí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esa es la idea más o menos, que como que vieron rápidamente, o sea, está bueno que hayan explorado lo de la tabla, me encanta. Obviamente les va a dar distinto en algunos sentidos porque, por ejemplo, digamos, la ruta se mete dentro del polígono de incendio, por ejemplo. Entonces, esa distancia va a medir adentro del polígono de incendio, quizás, la que buscaron en la tabla. Pero está buenísimo que hayan podido ver, y bueno, les dio a todos más o menos buenas medidas, ¿no? Obviamente, era como un ejercicio así como para que vayan familiarizándose con cómo se resuelve un problema y bueno, ver cómo va surgiendo, y buenísimo que hayan surgido nuevas formas. Y yo no sé si estaba, Suki, lo habíamos puesto en el práctico o nadie me lo pregunta, pero todos están pensando cómo puse los nombres en los puntos. Sí, no estaba en el práctico. No, Obvio que no todos nos estamos estamos pensando. preguntando eso en realidad. Todos se están preguntando y nadie lo pregunta. Mal. Sí. No, bueno, esto se los voy a explicar ahora, lo vamos a ver después, pero se los voy a explicar ahora también para que ya lo vayan internalizando. Lo pueden copiar, tomen nota. Esto que ustedes vean en los puntos se llama etiqueta, ¿sí? La etiqueta va a depender, o sea, el contenido de la etiqueta depende de los campos de la tabla de la capa que ustedes tengan. En este caso, la capa que yo tomé fue la de localidad Córdoba. En propiedades de la capa, ustedes tienen la opción de etiquetas. En este caso, yo lo tengo en inglés, pero la interfaz es la misma, así que es muy claro. Ustedes acá van a tener, arriba del todo, la opción de etiqueta única. Y en valor o value es el campo, o sea, de dónde va a recoger la información para hacer la etiqueta. En este caso, como bien hoy Sofi marcó, el nombre se llama nombre, no es nombre depto, por ejemplo, porque ahí sí les va a aparecer, por ejemplo, Calamuchita, pero es el departamento. El campo correspondiente al nombre de la localidad se llama nombre, ¿sí? Porque es una tabla de localidades. Acá hay un montón de opciones que vamos a explorar más adelante, porque tienen que ver más con la estética o el valor comunicacional, pero ahora nos interesa dejar todo por defecto y darle OK. Le damos OK y nos va a aparecer junto a cada punto el nombre. En términos operativos, para el trabajo que estamos haciendo ahora, nos viene bárbaro porque nos ahorra recordar cuál memory, de cuál era cada punto, o tener que hacer info todo el tiempo. Después vamos a ver que en realidad tiene un montón de otras funciones. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Y si hay alguna otra duda, o podemos comenzar o avanzar. Quedó ahí colgando la duda de Marco, que le dio otra área, pero para mí por ahí puede ser la configuración de la medida. Capaz que le quedó, como estaban hectáreas, no sé, capaz que quedó ahí algo raro. Después probá, Marco, a ver si te da más o menos 250, 260 kilómetros cuadrados. Dale, sí, después lo vuelvo a probar. Y si seguís teniendo el problema, ahí sí nos vamos con vos a una sala y lo tratamos de resolver de cero. A veces estas cosas dan cuenta de algún error en el procedimiento. A veces pasa que a veces salta algún error porque no te sale algo, entonces te das cuenta y tenés que volver para atrás. Pero bueno, en general las otras te dieron bien, así que bueno, habría que ver si nos cae alguna cosita ahí de configuración. Sí, las medidas lineales eran lógicas en los kilómetros, así que se supone que estaban bien. Perfecto. Bien. Bueno, si les parece, para no retrasarnos más, porque ya son las 4, vamos a arrancar con el tema de hoy, que va a ser conocer un poquito más a fondo las tablas de atributos. En la clase pasada estuvimos hablando de las tablas de atributos, brevemente, los principales componentes. Vimos que el archivo en el cual se almacenan las tablas que están asociadas a geometrías en las capas vectoriales,
generalmente se almacena en un archivo de extensión DBF, que es Database File, pero vamos a ver que existe otro tipo de tablas, que son las tablas que se conocen como externas. Esas son internas. Estas otras serían externas, que pueden venir en otros formatos, como por ejemplo CSV, que es Comma Separated Values, valores separados por coma, que es otro tipo de tabla que, como pueden ver en el icono, son fácilmente editables en Excel. Pero bueno, estos son dos tipos comunes de archivos en donde se almacenan las tablas de atributos, que no son más que bases de datos, ¿sí? Entonces, como cualquier base de datos, se compone de campos, ¿sí? Que son las columnas que representan la variable que vamos a medir, o el tipo de atributo que representa a cada elemento. En este caso podemos ver 5 campos: ID, el código del INDEC, provincia, región y población. ID o ID es el código de identificación también, en este caso correspondiente a esta capa interna, ¿sí? O sea, nuestra capa sería como la cuantificación de cada entidad. Digo de cada entidad porque, si recuerdan, cada fila o registro representa un elemento que vamos a ver en el caso de las capas vectoriales, representado por una geometría, ¿sí? Pero volviendo a los campos, nos interesa que sepan que hay distintos tipos de campo. Esto, como investigadores o investigadoras, que muchos de ustedes lo son, saben que existen diferentes tipos de variables. En este caso vamos a tener distintos tipos de campos según las variables que sean. Tenemos los campos de texto, que tienen que ver con las variables cualitativas, por ejemplo, el nombre de la provincia, el nombre de la región, el tipo de suelo. También tenemos campos que son numéricos, que corresponden a variables cuantitativas, y esto lo saben muy bien, hay variables cuantitativas que son continuas y otras que son discretas. Las continuas se van a representar en números decimales, por ejemplo, la densidad poblacional, el precio de algo, el costo, mientras que otro tipo de variable como la población, el número de casos de COVID-19, por ejemplo, van a corresponder a números enteros, porque no puede haber 15 pacientes y medio, son 15 o 16. Y por último, existen los tipos de campo de fecha, que tiene una variante que es la fecha y hora. En cuanto a las filas, que ya las introdujimos antes, es muy importante tener en cuenta algo. Que cuando estamos hablando de tablas internas, es decir, que están asociadas a una geometría, o sea, que son parte de una capa vectorial, están asociadas a una geometría. Pero podemos cargar en nuestro sistema de información geográfica, en el QGIS, podemos cargar tablas externas que no tengan asociadas geometrías. O sea, bases de datos que a nosotros nos interese georreferenciar o vincular a tablas georreferenciadas, que creo que eso es algo que a todos nos puede resultar muy útil cuando tenemos datos que todavía no pudimos asociar espacialmente. Otro componente que está bueno destacar de lo que es una tabla de atributos es la celda, que es la intersección de un campo y un registro. Por ejemplo, en este caso, esta celda tiene un dato de información que es Catamarca, que es el nombre de la provincia. Es el elemento mínimo de trabajo. Ahora, estas tablas de atributos que aprendimos a consultar, como hoy les decía Vero, también se pueden editar, y es lo que vamos a aprender a hacer en esta clase. Suki, no sé si querés seguir vos, o sigo yo. Bueno, pero vos andá pasándola porque sí, dale. Yo estoy con internet de celular y estoy consumiendo a razón de 100 megabytes por minuto. Si yo voy a compartir pantalla... No, sí. Bueno, ahí lo tienen en inglés, pero se llama conmutar edición. Ustedes se paran en la capa que quieren modificar, y para activar, para que la tabla esté editable, uno la pueda modificar, tiene que poner conmutar edición, que es ese lapicito. Ahora, es muy importante que cuando modifiquen acá, lo que modifiquen, van a tener que volver a tocar ese botoncito de conmutar edición,
para guardar las modificaciones. El programa le va a preguntar, usted modificó la capa, la quiere guardar, y ahí van a guardar las cosas y se va a fijar el cambio. Si no, no se fija. Si ustedes siguen trabajando, qué sé yo, y apagan el proyecto o no guardaron las modificaciones, se pierden las modificaciones. Otra cosa importante es que para poder agregar campos en la tabla, o quitar campos, no sé si está en la siguiente, hay que sacarla sí. ¿Qué cosa? No, decilo tranqui. No, que para agregar o quitar campos, o sea, para sacar una columna, por ejemplo, con el modo de edición de la tabla vos podés editar el contenido. Sí. Para agregar o quitar campos, que es la columna, que es el otro componente que tiene la tabla, hay que quitarla del modo de edición y ahí se puede agregar un campo. Eso lo vamos a aprender a hacer hoy en el práctico, no se preocupen que está bien explicado en el tutorial. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si estoy olvidando algo, ¿querés continuar? Bueno, en la parte superior, en el menucito, van a tener un montón de opciones, que no se preocupen, o sea, como les dijimos, ustedes pueden posicionar el cursor y les va a decir qué opciones. Bueno, pueden eliminar filas, pueden eliminar campos, pueden cortar y pegar contenido. Hay una serie de iconos que tienen que ver con el filtrado, porque en las tablas, digamos, uno puede filtrar la información que quiere que aparezca en la tabla y que, de hecho, desde la tabla se puede aplicar filtros para que se despliegue en el mapa determinada información y determinada no. Por ejemplo, yo tengo acá mismo provincias argentinas. Bueno, quiero que nada más se despliegue Catamarca, entonces puedo, mediante la herramienta de filtrado, que solo se despliegue ese polígono sin alterar la tabla, digamos, ¿no? Es una forma de poder desplegar la información. Y después hay otras, como por ejemplo, bueno, mover la selección. O sea, por ejemplo, ustedes con el botón de mover la selección lo que hacen es seleccionar determinados objetos y pueden reorganizar la tabla sin modificarla, digamos, sino visualizar todas las cosas que seleccionaron en la parte superior. Pueden ordenar como en Excel. Ustedes, este es el mover la selección arriba del todo. Claro. Y también pueden ustedes hacer eso. Y esto no modifica, o sea, perdón, es como el filtro de Excel, digamos, ustedes pueden ordenar los datos de determinada manera también, o sea, pueden sencillamente ir cambiando los órdenes, pero esto no modifica la estructura de la tabla, digamos, ¿no? O sea, la tabla va a permanecer con los mismos identificadores, nada más ustedes pueden ir jugando con cómo van desplegando esa información. Muy importante, esto que les estamos mostrando, no se preocupen que va a estar en el PDF del material que les dejamos colgado en el Classroom, y también se puede consultar en el manual de QGIS. Cada uno de estos iconos cumple una función muy, muy sencilla y también detectable. El mismo programa, si ponemos el puntero por encima, nos indica de qué función se trata, y también el icono es bastante intuitivo. De todos modos, a través de los prácticos, a partir de hoy vamos a aprender a usar las diferentes funciones principales, los diferentes iconos principales, así que no se preocupen. Pero bueno, esto tiene que ver con la consulta, y bueno, ya entendimos que podemos editar con el lapicito, que podemos editar, por ejemplo, los contenidos de las celdas, ¿sí? Individuales. Y como dijo Zucca, si volvemos a apretar en el lapicito, nos va a guardar las modificaciones que realicemos. Pero lo importante es que además de editarse y consultarse, las tablas de atributos se pueden unir. Ahora, ¿para qué vamos a unir dos tablas? ¿Por qué sería necesario unir dos tablas? Bueno, en primer lugar, en muchos casos cuando tenemos información que no está georreferenciada y que tampoco tiene campos que hagan a la georreferenciación, como vamos a ver más adelante, unirla a una tabla que sí lo está y que tiene geometrías asociadas nos va a permitir la representación espacial de esta información. A su vez también nos puede ayudar a completar información sobre una entidad. Tenemos una capa y queremos agregarle más información a cada entidad, a cada objeto. Bueno, se puede hacer a través de la unión de capas. Claro, además, como todos, o sea, ustedes ahora están empezando a utilizar el QGIS, pero bueno, seguramente tengan a su disposición un montón de datos espaciales quizá,
que los tengan en tablas de Excel. Por ejemplo, seguramente, hay gente que recolecta datos en el campo, entonces seguramente quizá tienen registrado un Excel, punto GPS con el contenido del punto. Bueno, ustedes lo que pueden hacer ahora es asociar eventualmente ese punto GPS con la información que esté en esa tabla, sin necesidad de tener que hacer el data entry de nuevo, sin tener que volver o sea, ustedes pueden editar esa tabla, pueden ordenarla y después la asocian a los puntos, sin necesidad de tener que complejizar. Dentro de, claro, o sea, seguramente tiene un montón de datos de campo que quizá quieren reajustarlos, y bueno, eso requiere que se estandarice, digamos, la forma de las tablas, pero ya tienen la materia prima que ya pueden aprovechar sin necesidad de tener que estar poniendo copy-paste uno por uno. A mano, claro. Eso les vamos a enseñar a hacer, a preparar tablas, pero no en la clase de hoy, sino en la que viene, creo, o en la otra. En la que viene. Perfecto. Entonces, ¿qué necesito? O sea, ¿qué condición tienen que tener estas tablitas para poder unirse? Bueno, esto es re importante, recuérdenlo siempre, tomen nota, subrayen. Tienen que tener un campo en común, ¿sí? Una columna, una variable en común. Y que esta información sea equivalente. Eso es más que el nombre del campo, porque como vamos a ver, aunque el campo se llame distinto, lo importante es que la información sea la misma. En este caso el ejemplo es clarísimo. Tenemos una tabla con información de municipios, esto es claramente España, ¿no? Bueno, municipios de España, con un código de municipio gubernamental, y por otro lado tenemos otra tabla que es con las comarcas, que están vinculadas a los municipios, pero mediante un código. Si yo quiero unir y obtener una tabla donde se explicite el nombre del municipio asociado a la comarca, lo voy a hacer a través del campo de código de municipio, ¿sí? Si estos campos se llamasen distinto, por ejemplo, en vez de cod muni, cod m, no importa, se puede hacer igual y lo vamos a ver en la clase. Lo importante es que la información sea la misma, sea equivalente, ¿sí? Es la única forma de establecer la unión. Ahí ustedes seguramente habrán observado que muchas de las tablas, por ejemplo esta de población, las que vienen del INDEC, tienen códigos. ¿Y esto por qué? Porque a ellos les facilita a nivel base de datos muchísimo todas las operaciones espaciales tener codificado el nombre de las provincias, el nombre de las cosas. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, en realidad el ejemplo anterior que mostró Lau, vieron que en las celdas decía nombres con acento, por ejemplo. Ah, sí, el horror. Entonces, estas cosas no son sustentables en términos de base de datos, porque si yo quiero hacer estas operaciones que me agilizan el tiempo, por ejemplo, unir información de un municipio o a nivel, no sé, censo, por ejemplo, por ahí no me los une porque Pepito le puso acento y el otro no le puso acento.Igual mal Pepito. O porque en el proceso de data entry hay errores de tipeo, entonces, bueno, existen esta clase de errores. Por eso es importante que cuando nosotros empecemos a incorporar como las bases de cómo funcionan las tablas, empecemos a codificar, esto los que trabajan con estadística lo deben tener mucho más aceitado, aprendamos a codificar los datos para que sean más sencillas estas operaciones, ¿no? Y evitar que se una más la tablas o que digamos que tengamos que arrastremos errores. De hecho creo, perdón, que en el ejercicio que ustedes tienen hoy, observen, tienen una consigna en la que se indica esto de mirar los nombres de las entidades, y van a notar que la persona que los ingresó con caracteres especiales como acentos, que el GIS no los lee. Eso nomás. Perfecto. Bueno, y esto es muy breve, no es para que se apabullen, es lo último, y está buenísimo entenderlo, porque si vamos a hablar de bases de datos que se relacionan, tenemos que hablar de cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Bueno, es algo bien simple. Una vez que lo entendés, es simplísimo. Es el número de veces que una entidad, o sea, una fila o el objeto, aparece asociado a otra entidad. Por ejemplo,
En este caso lo que vamos a ver son relaciones entre personas o propietarios y parcelas. Como ejemplo, es un ejemplo muy común que se usa mucho para entender. Depende del tipo de cardinalidad, o sea, de cantidad de relaciones, vamos a usar una unión o una relación, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a ver dos tipos de relaciones, o vamos a considerar en este curso dos tipos de relaciones. Una que se denomina 1 a 1, o sea, en el caso de las parcelas y propietarios es, un propietario tiene una parcela. O sea, imagínense dos tablas. Una tabla tiene una lista de propietarios, la otra tabla tiene una lista de parcelas. Bueno, a cada propietario le va a corresponder una parcela. Y si no, el segundo tipo de relación que se puede establecer es muchos a uno o uno a muchos. O sea, en el caso de uno a muchos es que una parcela misma puede tener muchos propietarios, y en el caso de muchos a uno es que muchas parcelas tienen un propietario. Eso ahora parece muy confuso, no hace falta que lo recuerden o lo retengan con mucha precisión, pero lo que sí es clave es que entiendan qué tipo de relación de base, cuando ustedes se plantean un problema, tienen que entender cuántas cosas se están relacionando, ¿sí? Una provincia con una comarca, ¿sí? O una provincia con una localidad, pero las distintas localidades pueden corresponder a una provincia. ¿Se entienden lo que digo? Pregunto porque por ahí es confuso. El punto es que Perdón, yo en tengo una base a eso pregunta. se va a estructurar la tabla, ¿no? O sea, si una misma entidad tiene distintas características, digamos, entonces ese elemento vamos a tener que estructurar la tabla. Por ejemplo, si estamos hablando de parcelas, ¿sí? Y tenemos una parcela que tiene, no sé, hasta 10 propietarios, bueno, entonces esa misma fila de información va a tener que decir propietario 1, propietario, o sea, va a tener que tener campos donde se especifique eso. Y eso va a derivar de un determinado tipo de unión. Eso es lo que estamos tratando de decir, que vamos a ejercitar. Sofi quería preguntar. No, Sofi quería preguntar algo. No, es lo que contestó Vero, es como que me leyó la mente, fue genial. Hermoso. Gracias. Bueno, esto es muy abstracto, lo sé, pero en la puesta en práctica va a ser mucho más sencillo y contextualizado siempre es un poco más sencillo.